¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Selva Franco Delgado, yo soy magíster y psicóloga de profesión y en esta oportunidad los estaré acompañando durante la realización del módulo 3, que lleva por título Habilidades Sociales. Este módulo nos va a permitir observar todos los comportamientos relacionados con el desarrollo de las habilidades sociales, teniendo presente que las habilidades sociales se ponen en juego en la interacción de dos personas cuando buscan un bien común. Estas habilidades permiten que las personas crezcan en su desarrollo personal y, por tanto, en su desarrollo profesional, convirtiéndose en personas de influencia hacia la relación que tienen con los otros. Entonces, con esta breve presentación voy a iniciar la primera sesión de este curso. Entonces, cuando hablamos de habilidades sociales, acabamos de mencionar, hace referencia a la forma en la que nos relacionamos con los demás. Es la observación clara de nuestro comportamiento, la forma en la que decimos las cosas al momento de entablar una relación con el otro, determina la expresión más clara de nuestra forma de ser. Cuando hablamos de habilidades sociales, podemos mencionar entre ellas a la empatía, al coaching, esa famosa habilidad de influir en el otro para que el otro se desarrolle. Hablamos también de la personalidad, cuyas características constituyen el eje central de la forma en la cómo nos relacionamos con los otros. Hablamos también de la motivación hacia las cosas que hacemos, de la forma en que negociamos, cómo usamos nuestro tiempo, la creatividad y la comunicación. Entonces, las habilidades sociales forman parte de toda nuestra forma de ser, de toda nuestra vida, de cada una de las actividades que realizamos dentro de nuestra cotidianidad. Y también forman parte de los momentos trascendentes, de aquellas situaciones de vida de la persona donde hay que tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Existen muchas situaciones para demostrar las habilidades sociales, como por ejemplo, cuando le cuentas a tus amigos cómo te sientes, cuando participas en las conversaciones, cuando expresas una queja adecuadamente, respetando al que recibe tu queja, expresando de forma correcta todos tus deseos de mejora frente a la situación que te toca vivir. Normalmente la visión de queja hace relación a un momento de enojo, un momento de ira, que cuando no somos atendidos, pues termina siendo una situación de explosión emocional. Sin embargo, es la queja en la que mejor podemos demostrar estas habilidades sociales. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Cuando eres amable, cuando eres capaz de decir que no, si es inadecuado lo que te están pidiendo, cuando elogias a los demás y aceptas los elogios. Muchas veces consideramos erróneamente que la humildad, ¿no?, nos hace decir, no, esto no fue mi esfuerzo, o hacer una mueca de, no, no se trata solamente de mí, cuando en realidad, si el elogio es merecido, la actitud que debemos demostrar es, muchas gracias por este reconocimiento, es fruto de mi esfuerzo. Qué difícil termina siendo el reconocernos a nosotros mismos los esfuerzos que realizamos. Otros ejemplos están relacionados cuando pides un favor, cuando concedes favores, cuando tienes que solucionar conflictos, cuando eres capaz de controlar los pensamientos inadecuados, cuando actúas de manera responsable, entre otros. Nuestra personalidad tiene un significado muy importante en la expresión de estas habilidades sociales. Recordemos que la personalidad tiene un componente genético y tiene un componente social, y que viene a estar dada por una organización dinámica del individuo en la medida que éste se esfuerza por ajustarse al ambiente. Entonces la personalidad, ¿sí?,
en el concepto de organización es un proceso que permite integrar diferentes partes, ¿sí?, que componen la expresión de carácter que proviene justamente del conjunto de experiencias sociales que la persona tiene. La personalidad también se dice que es dinámica porque está constantemente sujeta a cambios, es activa, ¿sí?, y eso permite que la relación con el entorno pueda permitir una adaptación del individuo y también una adaptación del entorno para una mutua influencia. Cuando hablamos de la palabra individuo, estamos hablando eminentemente de esta característica que le da singularidad a la persona. No existen dos personas iguales. Cada uno tiene sus propias características y su propia forma de percibir su entorno y de relacionarse con él. Cuando hablamos de esfuerzo para ajustarse al ambiente, estamos hablando de un valor funcional, de un valor evolutivo. Estamos hablando de la flexibilidad que corresponde a todo ser humano en su capacidad de interaccionar con su entorno y también de modificar las situaciones que sobre él actúan. Schopenhauer nos dice que la personalidad del hombre determina por anticipado la medida de su posible fortuna. Nos plantea la situación de que nuestro tipo de personalidad, si vamos a ser coléricos, si vamos a ser flemáticos, si vamos a ser melancólicos, de acuerdo, por ejemplo, al planteamiento de Eysen, esta característica de nuestra personalidad va a determinar las opciones, las oportunidades que podamos tener a lo largo de nuestra propia vida. Habíamos dicho que la herencia es un factor importante en la personalidad. Cuando nosotros observamos una mirada a nuestros comportamientos, muchos de ellos, ¿sí?, son exacta o idénticamente iguales a los que hemos observado en nuestros padres e inclusive en los padres de nuestros padres. Entonces la herencia es una de las bases más profundas e importantes. Mediante ella hemos recibido de nuestros padres ciertas cosas positivas y también otras que no lo son. Y si no estamos atentos en el transcurrir de nuestras vidas, estas características negativas se arraigan en nuestra forma de ser y por lo tanto en nuestra forma de relacionarnos. La herencia no es algo que vaya a ser acentuado y preciso, es algo que se va a manifestar a través de ciertos rasgos, que es importante que consideremos que estos rasgos pueden ser modificados y transformados a través de las experiencias. Otro componente de la personalidad es el temperamento, que viene a ser todo lo que concierne a las variaciones de la actividad nutritiva y funcional. Estamos hablando de una característica muy dinámica de reacción, ¿no?, que está compuesta por tendencias muy impulsivas, por tendencias muy afectivas, muy emotivas. Estamos hablando de que el temperamento, ¿sí?, es la expresión más manifiesta de lo que son nuestras emociones de forma instintiva. Y por lo tanto, es también el encargado de darnos aquellas tendencias aptitudinales, aquellas cosas que vamos a disfrutar y que vamos a ser buenos haciéndolos, y por tanto, el temperamento va a influir directamente en la elección de la vocación, esa característica de vida en relación a las cosas que soy bueno haciendo, que disfruto haciendo y que finalmente se transforman en la elección de una carrera profesional. Metafóricamente hablando, el temperamento a veces viene a ser como un río que es muy caudaloso, está lleno de muchos sentimientos de intensidad, de mucha afectividad y emotividad, que si no es controlado, pues termina desbordándose en la expresión de nuestras emociones. Otro componente de la personalidad son las emociones, que, como ya lo hemos mencionado, son la expresión del temperamento y que son nuestras reacciones frente a diversas circunstancias de la vida. Las emociones, ¿sí?, las podemos educar.
las podemos controlar. Y en la medida que somos capaces de controlarlas y educarlas, estamos formando nuestro carácter. Entonces, el temperamento formado por emociones tiene, ¿sí?, el cauce de este río, que hablamos hace un momento, viene a ser el carácter, que en términos generales suele ser observado como el sello social de la personalidad, viene a ser el temperamento educado. Otro componente de la personalidad son los instintos, que son una fuerza biológica innata, relativamente ciega o automática. Los instintos son expresiones de nuestra personalidad que hacen referencia a buscar una necesidad imperiosa de satisfacción. Los instintos van a influir sobre el temperamento, sobre todo, ¿sí?, cuando este no es controlado adecuadamente. Las personas que actúan por instintos suelen caer más rápidamente en comportamientos bajos, en comportamientos de tipo amoral que denigran la calidad humana. Entonces, los instintos, así como son buenos y se reconocen de utilidad para la supervivencia de las personas, ¿no? Como por ejemplo, estás cruzando la calle y de pronto aparece un carro, instintivamente vas a correr para tratar de resguardar tu vida. Tus instintos salvaron tu vida. Pero así también pueden llevarte a cometer actos delictivos, como por ejemplo, tener que enfrentarte a un ladrón y coger un arma y dispararle y acabar con la vida de esta persona. Entonces, los instintos forjan el carácter en la medida que los podemos controlar. El medio ambiente, ya hemos mencionado, influye de manera armoniosa y vital. Las características de la personalidad dependen de las experiencias tempranas, durante la niñez y durante la adolescencia. Son estas etapas donde la riqueza en la formación de los hábitos va a constituir la esencia más importante de la educación de nuestra personalidad. Un ambiente ético, moral, religioso, lleno de estímulos educativos, pues va a generar un desarrollo de la personalidad más saludable y con una tendencia a experimentar positivamente diferentes situaciones y por lo tanto a desarrollar habilidades sociales para el desarrollo de una mejor interrelación entre las personas. Entre otros componentes tenemos el intelecto, la salud, las experiencias, el carácter, que forman parte de nuestra personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, es importante tener algunas características, tanto positivas o negativas, de la personalidad. Por ejemplo, la inmadurez, los complejos, la timidez, los vicios, ¿sí?, el egoísmo, el espíritu destructivo, las preocupaciones, la falta de respeto, la depresión, son características negativas de la personalidad que se ven expresados en comportamientos negativos, como por ejemplo, echarle la culpa a los demás, nunca eres responsable de lo malo que puede suceder, siempre es otra la circunstancia que lleva la culpabilidad, inventarse razones justificativas, negarse a ver la realidad, inhibirse de afectos y pensamientos, lo que hablábamos hace un instante sobre no aceptar el reconocimiento, no reconocer tus necesidades afectivas, el hecho de ser amado, ¿no? Tener celos de una manera desproporcionada, hacer la expresión de control hacia los demás, manejar a los demás de una manera solo buscando el beneficio personal. La hipocondría también constituye un comportamiento negativo que hace referencia a esta dolencia física, ¿no?, generalizada, sin causa médica aparente, que lo único que llama o que busca es llamar la atención. Las conductas agresivas y el ataque, entre otros aspectos. Así como tenemos muchas características negativas, también existen características positivas de la personalidad, y dentro de ellas tenemos el control emocional, la socialización, la capacidad de dependencia, la voluntad, el humanismo, la honradez, entre otros aspectos, que nos llevan ¿a qué? A desarrollar comportamientos positivos, como cuáles: el aprender a razonar, ¿no?,
frente a una problemática, emprender a analizar las cosas poco a poco, separar lo que se relaciona de una búsqueda de solo una mirada de beneficio personal frente a la mirada de beneficio común, aprender a ver los matices de las situaciones. Es importante también considerar que una personalidad positiva tiene la capacidad de anticiparse, de prever. La proactividad es uno de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, como lo vamos a ver en sesiones más adelante, que nos habla justamente de poder generar procesos de organización que nos aseguren llegar al objetivo que deseamos. Se trata de planificar oportunamente. Otra característica positiva es el desplazar el conflicto del foco de atención. Es decir, cuando nosotros tenemos un problema, tendemos en nuestra naturaleza a centrarnos en él, ¿no? Y muchas veces este eje de centramiento no nos lleva a poder solucionarlo de manera oportuna, de manera sana. Cuando esto sucede, lo más importante es proveernos a nosotros mismos de un espacio de esparcimiento que nos aleje del momento de tensión, que nos permite tomar un respiro y por lo tanto encontrar con una mejor mirada la solución a la problemática que queremos. Buscar un ocio sano hace referencia a tener espacios de esparcimiento que permita el desarrollo satisfactorio de todas nuestras necesidades físicas y emocionales. Aprender a desdramatizar y reducir la carga emotiva, ¿no? Dejar de exagerar, ver las cosas de manera puntual y como son. Utilizar el sentido del humor al expresar sin malestar el conflicto personal y promover en todo momento actos de altruismo y espíritu de servicio. Entonces la personalidad tiene una riqueza fundamental en cuanto a la expresión de estas habilidades. Lo que nosotros hemos formado o vamos formando en el transcurso de la vida va a determinar la forma en la que vemos a los demás y por tanto la forma en la que nos relacionamos. Las personas tenemos y nacemos con un potencial que nos permite convertirnos, inclusive llegar a convertirnos en personas superdotadas. El hecho de que se desarrolle este potencial dependerá del trato que se reciba durante los primeros años de vida. Entonces la personalidad, ¿sí? Esta característica de nuestro ser individual se expresa a través de diferentes comportamientos. Y esta expresión de comportamientos depende de nuestras experiencias previas. Es importante reconocer que actuamos de acuerdo a un motivo y que este motivo, ¿sí?, siempre está orientado hacia alcanzar un objetivo, hacia cumplir una meta. Por lo tanto, si hacemos un esquema de qué sucede en el ser humano frente, ¿sí?, a una necesidad, pues podemos observar que lo primero que ocurre es la presencia de un estímulo, una causa, alguna situación precisa que me permite identificar una necesidad. Normalmente puede ser un deseo, normalmente puede ser también una inconformidad, una tensión por alguna situación. Esa necesidad lleva a la persona al planteamiento de un objetivo. Y este objetivo, pues, promueve o determina el comportamiento de la persona. Por ejemplo, si uno no come, ¿sí?, ya ha pasado, son las 4 de la tarde y no hemos ingerido nada de alimentos, pues vamos a tener una sensación significativa de hambre, que va a ser la necesidad. Nuestro objetivo va a ser saciar ese hambre, ¿no? Y este deseo de calmar el hambre nos va a llevar a un comportamiento específico, como comer, ¿no? Ir a la tienda, comprarnos algo, prepararnos algo, comer es el comportamiento. Entonces,
Así como hemos hablado de un estímulo fisiológico, ¿no?, que es el hambre, también puede existir otro tipo de necesidades o de estímulos, como el hecho de, en una relación laboral, ¿no?, en una relación también de pareja, los miembros no se comuniquen entre sí. Entonces, reconocemos una causa. Esta situación de falta de comunicación nos lleva a identificar una necesidad. Necesito que el otro me mire, ¿sí? Necesito, por tanto, que me reconozcan. Y en ese reconocimiento surge el objetivo. Quiero ser observado, quiero que me valoren por lo que hago, por lo que digo. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento relacionado con ese objetivo? Hacer cosas espectaculares, ¿no? Notoriedad, comportamientos a lo mejor dependiendo de a quién me quiero dirigir. Si es en una relación laboral, pues estaré pensando en hacer un proyecto que impulse el desarrollo del área donde trabajo. Si es en la relación de pareja, puedo generar a lo mejor, si soy mujer, pues no sé, cambiarme el color de cabello, arreglarme más para que la otra persona me mire. Entonces, el comportamiento del individuo va a estar directamente relacionado con cuál es el objetivo, ¿sí? Y el objetivo, a su vez, va a estar relacionado con la necesidad. Las personas nos movemos por las necesidades que identificamos. Entonces, estas necesidades identificadas terminan siendo nuestros motivos. Podemos precisar entonces que el comportamiento es causado, que el comportamiento es motivado y que normalmente está orientado a alcanzar objetivos. Si queremos cambiar el comportamiento de las personas, tenemos que saber qué necesitan las personas. Y eso significa hacernos las preguntas, ¿qué necesidades tiene el hombre? ¿Sí? Y cuando hablamos de las necesidades del hombre, tenemos que apuntar directamente al planteamiento teórico de Maslow. Este teórico de la personalidad identifica 5 necesidades importantes en el desarrollo de la persona, y lo plantea él como una pirámide. En la imagen que observamos, la estamos observando como una escalera. Esta escalera, o esta pirámide que plantea la teoría de Maslow, nos habla de que lo primero que hace el hombre es establecer necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Como por ejemplo, lo mencionábamos hace un instante, el tener comida suficiente, ¿no? El poder descansar, ¿correcto? El poder atender lo mínimo indispensable que mi cuerpo necesita para sentirse bien. Primera necesidad. Segunda necesidad son las necesidades de seguridad o protección, que hablan justamente de sentirme seguro en el espacio en donde me desarrollo. Como por ejemplo, una política de protección policial, ¿no?, en el barrio donde vivo, que en la zona donde estoy caminando no existan huecos donde me pueda caer, ¿no? Entonces, una necesidad de seguridad. La tercera necesidad nos habla de las necesidades sociales, que hablan del reconocerme aceptado en el grupo al que pertenezco, ¿no? Necesito tener amigos, ¿sí? Necesito de mi familia. El ser humano por naturaleza es un ser gregario, necesita estar entre personas. Ni siquiera, cuando hablamos de los ermitaños, y esta palabra nos viene a la persona solitaria en una montaña muy lejana, rodeada de bosques, ¿no?, y de animales, inclusive el ermitaño desarrolla un tipo social con esa naturaleza, ¿no?, y empieza a darle personificación a las plantas y a los animales con los que empieza a comunicarse. Entonces, es la expresión de la naturaleza gregaria del hombre. Necesitamos relacionarnos. La siguiente necesidad nos habla de las necesidades del yo, ¿sí? De que yo tenga la capacidad de mirar hacia mí mismo, y en esta capacidad de mirarme a mí mismo, pues valorar lo que miro, y que parte de un buen desarrollo del autoconcepto, que me habla de una definición clara de lo que soy en lo físico, ¿sí?, y en las características de personalidad, y en esta descripción ser capaces de describirme a mí mismo, poder valorar aquello que describo y poder decir, yo me quiero,
yo me respeto, yo me valoro, ¿no? Goethe mencionaba, por ejemplo, que las personas que no se aman a sí mismas no son capaces de amar a los demás. Entonces, la primera mirada es de amarse y respetarse a uno para poder hacerlo con los otros. La última necesidad que nos plantea Maslow es las necesidades de autorrealización, ¿no? Que nos habla de la cumbre máxima, de la satisfacción plena con la vida que tengo, con las cosas que hago, con lo que he logrado. Muchas veces erróneamente la autorrealización la miramos desde un enfoque eminentemente económico, ¿no? Allá, mi casa, mi carro, ¿correcto? Sin embargo, la autorrealización está en el verdadero disfrute de lo que hago. Muchas personas, ¿sí?, y a lo largo de la historia del mundo, han dedicado su vida a servir a los demás y a tener lo mínimo indispensable desde el punto de vista material y han sido plenamente felices. Entonces, esa felicidad es la expresión de la satisfacción, de la autorrealización de acuerdo a las necesidades de Maslow. La gente cambia de comportamiento si influyen sobre ella una tercera persona, ¿sí? Si vemos esta imagen, podemos ver cómo este perrito, que no está preparado para jalar una carroza, a través de la actitud que tiene su dueño, mostrarle esta salchicha, pues asume una posición muy agradable, muy de disfrute, frente a la labor que no es considerada para este animal. En esta imagen podemos ver estos pescaditos que antes nadaban juntos, ¿no? Y que les pusieron una barrera en medio y que por mucho tiempo se acostumbraron a simplemente nadar en este corto espacio en el que se habían sido ubicados. ¿Y qué pasa cuando sacaron esa barrera? Pues esa influencia de este objeto externo generó un cambio de comportamiento en el animal. Nunca más nadó hacia el otro lado. Entonces las personas vamos generando nuevos comportamientos en la medida que recibimos influencias externas para poder modificarlos. Es importante considerar entonces cuáles son las características o cuáles son los aspectos que motivan a las personas para generar un desarrollo, generar un crecimiento positivo. Por ejemplo, cuando nosotros nos interesamos por los otros, ¿sí?, un interés verdadero, sincero, un interés real, vamos a generar que el otro también aprenda a interesarse por lo que a nosotros nos pasa, por lo que nosotros necesitamos. Es importante que aprendamos a reconocer las razones por las que se realizan las cosas. Hoy en día, en los colegios, se promueve mucho que los niños les digan a sus papás que cuando se les dice no, ellos pregunten por qué no, ¿sí? Y los papás tienen que hacer un esfuerzo para explicar este no. Esta característica de explicar el no es un ejercicio mental que significa específicamente influir en el otro a través de la experiencia. La palabra no no tiene un significado real en nuestro cerebro. Entonces, cuando negamos algo al otro, tenemos que saber explicar la situación, la situacionalidad por la cual estamos negando aquello que mencionamos. Entonces, es un ejercicio positivo el explicar el no, en la medida que los papás se esfuercen por buscar situaciones que ejemplifiquen por qué se está haciendo referencia a esta negación. También es importante analizar, cuando enseñamos, si aquello que estamos enseñando vale la pena de ser aprendido y si corresponde a la edad de la persona a la que estamos tratando de enseñarle aquello. Muchas veces nos encapsulamos, nos encerramos en querer enseñar de todo a nuestros hijos o querer enseñar de todo a nuestros alumnos, ¿no? Que aprendan no solamente de la A a la Z o de las sumas a las divisiones, las integrales y los cosenos y las tangentes, lo que viene ya en un nivel superior,
sino tenemos que considerar siempre los objetivos principales de la educación, es decir, el objetivo o el eje central del tema que estamos abordando. Y en la medida de las posibilidades, cuando enseñemos, tenemos que proyectarlo en una utilidad vivencial. Si no les decimos a nuestros niños de primaria que sumar y restar va a servir para que puedan ir a comprar el caramelo a la tienda, entonces no van a tener ese estímulo con el cual poder esforzarse más para aprender esta actividad de cálculo básico. Es importante que fortalezcamos el interés de los alumnos, reconociendo sus avances y sus logros, y estimulándolos a un mayor esfuerzo para superar sus deficiencias. Finalmente, la preocupación por la motivación de los alumnos debe significar un esfuerzo permanente por parte del docente, teniendo en cuenta que a través de la enseñanza se puede responder a las necesidades e intereses de estos, y se debe promover nuevos intereses. En esta primera parte de la sesión, o en esta primera sesión, perdón, hemos visto cómo es que las habilidades sociales que nos permiten relacionarnos tienen una directa injerencia con el desarrollo de nuestra personalidad. Y la personalidad tiene una expresión social que es a través de nuestros comportamientos, y que estos comportamientos son motivados por las necesidades. Basado en esto que hemos desarrollado, es que se les está planteando la visualización del video La productividad y la profecía autorrealizable, que es un video que nos habla o se origina más o menos en la presentación en los años 70, 80, con una situación coyuntural muy centrada en el campo de las finanzas, que nos lleva a la observación de aspectos en la relación administrativa, pero también de aspectos en la relación de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los espacios que vamos a ver en este video están dados, sí, para una empresa, pero consideremos que la relación que se da o que se busca en esta empresa marca, ¿sí?, las necesidades propias de la relación de enseñanza-aprendizaje. Basado en este video, se les plantea la realización de la primera tarea, que nos dice que analicemos el video y que ejemplifiquemos una necesidad de los alumnos según el estudio de Maslow. Es decir, vamos a observar las 5 necesidades que Maslow nos plantea, las vamos a comparar con lo que el video nos está diciendo en la necesidad de interrelación entre la persona que enseña y la persona que aprende, y en base a eso nosotros vamos a poder completar el cuadro que aquí se les presenta. Ejemplificamos la necesidad, marcamos cuál es el comportamiento esperado que se quiere cumplir y determinamos qué mueve, ¿no?, cuál va a ser la motivación para esta actividad. Asimismo, complementando la información del video y de las diapositivas, se le presenta la lectura Necesidades humanas, evolución del concepto según la perspectiva social, que es un artículo de investigación teórico que permite observar cómo es que las necesidades han ido cambiando a lo largo de la historia. Muy bien, pues con esto hemos terminado nuestra primera sesión. Les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para poder ayudarlos en el desarrollo de la tarea. Muchas gracias.